Hola, ¿qué tal? Hoy en Personajes de Vida estamos con Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, y a quien tenemos hoy justamente en 90 minutos. Juan Manuel, bienvenido a 90 minutos. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto estar acá. Bueno, Juan Manuel, háblanos un poco precisamente de esta visita que estás haciendo a Cali y en esta correría que estás haciendo por varios municipios de Colombia. Bueno, un saludo también, por supuesto, a los televidentes acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Nariño, en Chocó. Así es, todo el Y suroccidente. además en el suroccidente colombiano y en el exterior, que Por nos supuesto. ven también a través del streaming. Pues hemos venido al Valle del Cauca en todo este proceso de impulsar el renacimiento del nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo es un partido que tiene 40 años de historia, es un partido que desapareció porque lo exterminaron. Entonces, Edgar Materón, que ha sido nuestro coordinador territorial, ha liderado todo este proceso y estamos en este semestre en la organización de algo que vamos a hacer innovador como parte del esfuerzo por pensar una propuesta para el país en las próximas elecciones, empezando por el Congreso de la República. Entonces vamos a hacer una hackathon, que en el mundo de la tecnología se conoce como una convención en donde hay grupos que trabajan por resolver retos en equipo, en grupo, y reciben todo lo que necesitan pues, para resolver el reto. Entonces los retos van a ser los principales problemas del país. Un reto, por ejemplo, que tenemos acá, obviamente, es que nunca jamás se vuelva a repetir el estallido social y que aseguremos que el apoyo del gobierno nacional, la presencia a las autoridades locales, al alcalde de Cali, a los alcaldes en el Valle del Cauca y en toda esta zona del país que está afrontando unos retos en materia de orden público muy graves y muy difíciles por consecuencia de lo que ha sido la paz total, la política del actual gobierno, que ha hecho que tomen ventaja una cantidad de grupos organizados, ilegales, criminales, que obviamente en lo que fue ese episodio tan duro y tan difícil para esta ciudad que fue el estallido social, garanticemos entre todos que jamás vuelva a ocurrir algo así. Así es. Bueno, Juan Manuel, y antes de entrar justamente a ese tema de la política actual, pues ahora que hablabas del nuevo liberalismo, pues indudablemente no se puede pensar en el nuevo liberalismo sin Luis Carlos Galán y sin recordar su memoria. Y digamos que todas esas banderas que él lideró durante esos años 80 y que justamente hoy diríamos que tienen pues toda la necesidad de seguirse ondeando hoy en nuestro país. Pues para resumir en un mensaje que me parece que es el mensaje primordial, principal de lo que fue el testimonio político de mi padre en el nuevo liberalismo y en la política colombiana, es que el único camino posible para que Colombia salga adelante es el camino de la democracia. Y que así como tuvimos una política en una época de seguridad democrática, hoy pensemos en una democracia segura. Es decir, que hagamos todo lo posible para que nuestra democracia sea cada vez más representativa, más incluyente, más garantista de oportunidades para toda la gente que no siente que en Colombia puede construir un proyecto de vida porque no se le da la oportunidad y que le toca irse del país, no porque quiera, sino porque le toca para poder salir adelante. Yo creo que si nos encaminamos todos en ese propósito de que la democracia sea real, no solamente política, no solamente para ir a votar en unas elecciones, sino la democracia económica, las oportunidades de participar de la economía, las oportunidades de acceder a crédito para financiar un emprendimiento, las oportunidades de acceso a los derechos básicos de educación, de salud, de saneamiento básico. Es decir, es el camino de la democracia, no es el camino de las revoluciones violentas, ni de los baños de sangre, ni de los autogolpes o golpes de Estado, o de los intentos de asesinatos que se están por esta época. Es que finalmente lo que tu padre intentó, yo creo, fue hacer un revolcón institucional desde adentro, es decir, sin violencia. Exactamente, sin violencia. Una revolución educativa. Educativa, exactamente, acudiendo a elementos también fundamentales como la lucha contra la corrupción. Él avisoraba la situación
que nos iba a generar todo el tema del narcotráfico, y fíjate que fue un gran visionario, lastimosamente lo paga con su vida, pero nada de lo que está sucediendo hoy era extraño en ese momento, y quien lo estaba denunciando era justamente Luis Carlos Galán. Pues es que yo creo que la corrupción no se combate con discursos. Ya la gente no cree en los discursos en contra de la corrupción, ni tampoco en las consultas anticorrupción. La gente en lo que cree es en los actos, en las acciones, en los hechos. Y el nuevo liberalismo en toda su historia, en los hechos, ha demostrado que es un partido comprometido, sincera y genuinamente, en la lucha contra la corrupción. Pues Luis Carlos Galán, mi padre, ofrendó su vida para defender al país de la corrupción y de las mafias ligadas al narcotráfico que querían penetrarlo todo, la política, el fútbol, el deporte, la cultura, por todos lados intentaron penetrar y apoderarse de la sociedad colombiana. Y la reacción del nuevo liberalismo fue democrática, fue pacífica, fue el único partido político en Colombia que le puso la cara y el pecho a denunciar el narcotráfico y el peligro que el narcotráfico significaba para el país. Pero hoy en día lo que tenemos que buscar es, reitero, que el país salga adelante, que la gente sienta que en Colombia hay democracia y que se puede perfeccionar la democracia. Así es. Bueno, Juan, quiero preguntarte ahora justamente pues, la situación del país. Hoy hay una gran polarización, una situación compleja de país. No está fácil la situación, ni siquiera para hacer política, y también el ambiente está muy crispado. ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo hoy en el gobierno que encarna el presidente Gustavo Petro y la situación misma de nuestra nación? Pues que estamos en una situación tremendamente difícil y compleja, porque si miramos el mundo está muy convulsionado, lleno de conflictos estallando en varias regiones. El tema de la inflación, que afecta sobre todo a la gente de más escasos recursos, sigue siendo un factor de preocupación, pero sobre todo la seguridad. La seguridad territorial, la seguridad en las calles de las ciudades, el crimen callejero, el hurto, el robo, el atraco a mano armada, la extorsión, delitos que creíamos habían desaparecido, como el secuestro, han reaparecido. Todo el tema del microtráfico y el hecho de tener un país fronterizo en donde los criminales encuentran santuario, que es en Venezuela. Allá encuentran protección, allá encuentran... Y otro santuario de los criminales son las cárceles en Colombia. Prácticamente los criminales se sienten más seguros para delinquir dentro de la cárcel. Tienen acceso a celular, extorsionan por teléfono, arman negocios desde la cárcel. Es decir, si nosotros no intervenimos definitivamente a las cárceles y hacemos que las cárceles sean efectivamente cárceles, pero además en todo el sentido de la palabra, que todo lo que tiene que ver con el sentido resocializador de la pena sea efectivo, y no que las cárceles sean las universidades del crimen. Es decir, ahí tenemos un punto que hay que tocar, la transformación de la Policía Nacional también. La relación de la Policía Nacional con los alcaldes. Es que yo creo que poca gente sabe o es consciente de que los alcaldes tienen la responsabilidad y la función de la seguridad, pero no tienen la autoridad ni el mando sobre la policía como instrumento fundamental para combatir el crimen organizado, porque la Policía Nacional es nacional. Es decir, la línea de mando es el Ministerio de Defensa, es el director de la policía, es el presidente de la República. Entonces los alcaldes siempre les cae la responsabilidad, y este gobierno no está apoyando a los alcaldes, no los está acompañando, no les está dando los medios, los recursos, el respaldo que necesitan para enfrentar el desafío tan grande de inseguridad que tenemos en el país. Todos estos grupos criminales han tomado una enorme ventaja. Entonces tenemos que restituirle las capacidades a la fuerza pública, a la policía. Más de 100 generales han sido retirados de las fuerzas. Esos son 2000 años de experiencia operacional y operativa que se perdieron, que se desperdiciaron. Eso no puede pasar. La capacidad moral, la capacidad material, la capacidad en entrenamiento, en los recursos para enfrentar esos grupos criminales y hacerlos de nuevo retroceder y vencerlos y someterlos ante la justicia, tiene que ser un propósito nacional.
Juan Manuel, justamente hablando de esa política de paz total que el gobierno nacional ha implementado o ha intentado implementar, ¿cuál crees que es el principal error que se ha desarrollado en esa política? La improvisación. Nosotros tenemos en Colombia una larga experiencia histórica de procesos de paz, tanto fallidos como exitosos. Lo lógico es uno revisar esa historia y mirar qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Es decir, el cese al fuego bilateral no funciona en un escenario de negociación. En el caso, por ejemplo, de La Habana y del proceso de paz con las FARC, nunca hubo un cese al fuego bilateral declarado. Es decir, siempre la fuerza pública mantuvo sus capacidades de combatir a estos grupos y de hacerlos poner serios en la mesa de diálogo y de negociación, con una agenda de temas. Yo me pregunto, ¿qué más vamos a negociar después de que negociamos el tema de tierras en Colombia, negociamos la participación política, el tema del narcotráfico también del cual se habló, de las víctimas, de la reinserción de los combatientes? Es que hemos creído equivocadamente que la paz es el desarme. El desarme es un paso muy importante, pero la paz es que exista Estado presente en todo el territorio. La institucionalidad. Hoy no tenemos Estado en muchas zonas del país, y en esas zonas el Estado, o los que fungen como Estado o figuran como Estado o ejercen como Estado, son estos grupos criminales que cobran las vacunas como si cobraran impuestos, que están inaugurando vías terciarias, que están inaugurando puentes, ganándose de esa manera a la población. Entonces, realmente el reto que tenemos es gigantesco, y esto no lo va a resolver una persona que va a llegar a la presidencia de la República. Esto lo tiene que resolver la sociedad en su conjunto y un equipo de gobierno que no improvise, que sepa ejecutar, que sepa gerenciar, que sepa administrar, que tenga además la experiencia internacional para abrir este país al mundo, para traer oportunidades que el mundo le ofrece a Colombia de inversión. Pero si nosotros seguimos haciendo una reforma tributaria en promedio cada 18 meses... Sí, hacia allá te iba a dirigir, porque justamente estamos hablando de seguridad, que es un elemento fundamental, digamos, dentro de la crisis que hoy perciben los colombianos. Pero el otro aspecto, sin duda, es la economía. Y ahora estamos hablando de una nueva reforma tributaria. Entonces, quiero preguntarte si es el escenario para una reforma tributaria en estos instantes, un gobierno desgastado y en una crisis profunda, digamos, en materia económica. ¿Qué va a pasar para el país? Pero además es que, ¿para qué una reforma tributaria? ¿Para pagar el incendio fiscal del momento? Si no han ejecutado la plata y tienen 60 billones de pesos en fiducias, ¿para qué necesitan más plata? Si la plata se la están gastando en derroche, en burocracia ineficiente del Estado central, mientras el Estado territorial no existe, el Estado central se sigue acrecentando con un ministerio que no ejecuta, que es el Ministerio de la Igualdad, y que tiene un poco de contratos de prestación de servicios, las embajadas que se han creado en todo el mundo. Es decir, es un derroche en gasto no productivo, que no es de inversión, que hace inoportuna esta reforma tributaria, además enviando unos mensajes terribles de inestabilidad, de cambio de las reglas de juego. Es que para que Colombia sea un país que sea considerado un país serio en el escenario internacional para invertir por sus políticas, pues tiene que cumplir con los procesos y no puede estar cambiando cada 18 meses por ejemplo, la regla fiscal, que es un factor que da confianza a los inversionistas extranjeros que tienen los títulos de los bonos de Colombia y de la deuda de Colombia. Si nosotros nos pasamos por la faja la regla fiscal, pues eso va a destruir la calificación de las calificadoras de riesgo de inversión de la deuda de Colombia y nos va a afectar gravemente. Entonces, tenemos que pensar en todos estos desafíos que se avecinan, en cómo los vamos a asumir con equipos de trabajo, no con personas que por inteligentes o iluminados que sean o capaces, van a ser capaces individualmente de asumir estos riesgos, estos retos. Trabajo en equipo. Juan Manuel, y justamente en ese trabajo en equipo, debo preguntarte precisamente por tus aspiraciones, porque hace muy poco salió una encuesta del Centro Nacional de Consultoría donde apareces muy bien en las encuestas sobre posibles presidenciables. Quiero preguntarte justamente si hay una intencionalidad tuya para participar justamente en las jornadas comiciales del 2026.
Pues yo creo que estamos muy temprano todavía para pensar en eso. Obviamente, pues a mí no me es indiferente el resultado de la encuesta, me enorgullece, pero también me crea un sentido de responsabilidad muy grande frente a la tarea que tenemos. Pero yo estoy concentrado en este momento es en lo que va a ser la elección del Congreso de la República, porque siempre dejamos ahí como a un lado, como que pasa de agache la elección del Congreso de la República y después nos quejamos del Congreso, de los escándalos, de los problemas que tiene el Congreso. Entonces, preocupémonos primero, porque en el 2026 llegue en marzo un Congreso capaz, un Congreso comprometido, un Congreso que acompañe al gobierno que gane las elecciones para adelantar todas las reformas y todas las promesas de cambio y de transformación que traicionó el actual presidente Gustavo Petro. Juan Manuel, pero digamos que en ese proceso, digamos que hay una gran discusión en torno a la política colombiana hoy, y es hacia dónde se moverá el péndulo político. Entonces, para algunos lo que vamos a vivir es un retorno a la derecha radical, o si tendrá alguna posibilidad el centro que puede ser el que tú representas, ¿no? Es decir, ¿tú hacia dónde crees que se va a mover la cosa? Es decir, hoy. Yo lo que siento es que el péndulo se va a mover hacia algo nuevo. Es decir, así como la gente se siente traicionada, desilusionada, decepcionada, frustrada por lo que ha sido el actual gobierno, tampoco quiere regresar a lo que venía antes. Porque hay que hacer también una... La gente, ¿cierto? exacto, la gente quiere algo nuevo, algo distinto, pero algo creíble. Un cambio gradual, un cambio real, un cambio cierto, que le digan la verdad y no que le pinten pajaritos de oro y de que los cambios se logran de la noche a la mañana y fácilmente y que esto cambia como por arte de magia porque llegó un presidente a mandar y entonces esto cambió. No, todos son procesos y esto se necesita que actuemos en conjunto, todos los colombianos, desde el más humilde hasta el más poderoso, todos tenemos que contribuir para que ese proceso de transformación se dé. Yo creo que ese es el reto y el desafío. Juan Manuel, finalmente el mensaje que le enviarías a este Valle del Cauca, a toda la región del suroccidente que te está viendo, los colombianos en el exterior, por supuesto, de lo que puede venir estos próximos 2 años, hacia dónde nos vamos a dirigir y también un mensaje de esperanza, ¿no? Pues yo les quiero decir que yo soy absolutamente optimista sobre el futuro próximo de esta región del Valle del Cauca, del suroccidente colombiano. Esta región tiene todas las riquezas, todo el potencial humano, material, agrícola, y voy a enfatizar lo agrícola, porque la vocación agrícola en el Valle del Cauca siempre ha sido muy marcada. El mundo está necesitando cada vez más comida por el crecimiento de la población, por la escasez de tierra cultivable, y Colombia tiene ese enorme potencial de alimentar al mundo, pero tenemos que organizarnos y tenemos que prepararnos para eso. Pero el futuro que nos espera, si nos organizamos bien, si apostamos por el camino de la democracia, es un futuro promisorio, especialmente para los jóvenes que hoy nos escuchan y que están pensando que para salir adelante la única manera es irse del país. Pues yo les quiero decir que vamos a trabajar para que ustedes sientan y ustedes crean que pueden construir su proyecto de vida en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, que pueden prosperar en ese proyecto de vida no solo en lo económico, en lo material, sino en lo familiar, en lo emocional, en lo espiritual. Eso es lo que yo pienso y es lo que siento, y tenemos grandes oportunidades en todo el mundo de lograr inversiones para Colombia que generen empleo, prosperidad, trabajo para todos. Él es Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, y estuvo en 90 Minutos. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar en 90 Muchísimas gracias. Minutos. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.